La muerte y el funeral, un proceso que van casi agarraditos de la mano. ¿De dónde sale la tradición de un funeral? ¿Qué implica esto dentro de los diferentes sectores? Para que quede en récord, hoy nos visita el antropólogo e historiador Jaime Pérez, está aquí al centro, el antropólogo forense Edwin Crespo, que está en el otro lado para acá, y el sociólogo Luis J. Cintrón Gutiérrez, que está aquí a mi extrema derecha. A todos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en récord. Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Vamos a definir la función de cada uno de ustedes. Por ejemplo, lo que es un sociólogo antropólogo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es como su definición de lo que desempeña? De las funciones que yo desempeño... Sí, porque es que vemos diferente, ¿verdad? Muy bien. Okay. ¿Qué es? ¿Cómo lo define? Bueno, la antropología básicamente es el estudio, la visión tradicional es el estudio del hombre, por supuesto de la mujer también. O sea, hay unas diferentes áreas de especialización dentro de la antropología, ¿verdad? Que es la arqueología, la antropología lingüística, la antropología física forense, etcétera, etcétera. Eso es un panorama bien complejo, ¿verdad? Pero bien interesado hacia estudiar tanto los orígenes del ser humano, ¿verdad? Lo que ha creado, ¿verdad? Los aspectos culturales. Ahí entra la historia. Por supuesto también. Ese es el punto de la historia. Ahora, en el caso de antropólogo forense. Bueno, así como explicaba el colega doctor Jaime Pérez, desde una perspectiva antropológica, el estudio de la muerte la podemos remontar, ¿no?, a los primeros vestigios que se presentan en la evidencia arqueológica y que datan de unos 50.000 años atrás. A partir de eso, el ser humano, y dentro del desarrollo de la cultura, culturaliza el hecho de la muerte. Y por eso es que podemos observar en diferentes culturas a través del tiempo, a nivel histórico, de lo que sería el tratamiento que se le da a los muertos. Y es el tratamiento que va en la disposición del cuerpo, que varía. Como ejemplo tenemos las culturas egipcias, que tenían un interés para momificación. Los hindúes tienen dos sistemas, cremación y echar los cuerpos al Ganges, por ejemplo. Nuestros indios que le ponían comida, ¿verdad? Le ponían algunos posición fetal, tengo entendido también. De por sí, ahí es donde vemos esa intencionalidad por parte de los seres humanos de darle ese tratamiento funerario, mortuorio a sus muertos, en colocar artefactos asociados a los mismos, porque se piensa, y muchas culturas piensan en otra vida. Diferente a otras culturas, como por ejemplo en el Tíbet. En el Tíbet lo importante es el espíritu, no el cuerpo. Por eso el cuerpo, la disposición final de los cuerpos en la cultura tibetana es dárselo a los animales carroñeros para que se alimenten. Ahí lo importante es el espíritu, no la materia. Y otro lado también la cremación, que es otro de los procesos. Y la cremación, que también en la India, como mencionaba, aparte del Ganges, en la India pues se hace la cremación. ¿Y el aspecto sociológico, dónde entra aquí? ¿Cómo entra? Bueno, yo soy un sociólogo en formación, estoy formándome actualmente en lo que es el aspecto de la sociología cultural y los estudios culturales. Y pues en el caso de la muerte, la sociología trata de estudiar y acercarse a conocer el aspecto cultural del velatorio, cómo se usa el velatorio para enfrentar la muerte, para enfrentar el duelo y para enfrentar lo que Luis Vincent Thomas decía que era la muerte social. Ahora, mire qué dato interesante. De acuerdo a lo que se descubre, las investigaciones que se hacen, lo que encuentran, la evidencia que encuentran, ¿qué sacan ustedes? Por ejemplo, encontraron un lugar donde hay cuerpos, etcétera. ¿Qué sacan ustedes que pueden deducir de esa cultura, de ese país o de esa gente cuando hacen esos descubrimientos arqueológicos? Mira, tanto descubrimientos arqueológicos como a la misma vez cuando estamos consultando documentación, el tema de la muerte, ¿verdad? Y todo lo relacionado a ello nos dice mucho de la sociedad, nos dice mucho de la cultura, ¿no? Para muchos aspectos, ¿verdad? En cierta manera, la muerte, nos ponemos a hacer una pregunta básica. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ocurrió? Esa es la primera pregunta que surge, sí. Claro, ¿por qué ocurrió? Y por supuesto, como ha señalado el doctor Crespo, ¿verdad? Uno se hace la pregunta, ¿murió? ¿Qué pasa después? ¿Okay? Y entonces, tanto en esos restos como volvemos, todas esas manifestaciones, nos vamos conociendo, ¿verdad? Esas culturas, pero a la misma vez nos vamos conociendo nosotros mismos. Y deja ver la evolución también. Definitivamente, porque lo interesante, la evolución, los cambios, las transformaciones. A veces pensamos y a veces nos sorprende las actitudes que tenemos ante la muerte en el día de hoy. Pero no estamos conscientes de que son unos procesos, ¿verdad? Como dice Crespo, que tienen miles de años, ¿verdad? Y que muchas veces
a la misma vez se dan conflictos, se dan problemas, ¿no? Y unos procesos que, por ejemplo, antes pues no existía esta globalización y esas influencias por consiguiente, Claro. y entonces estaba este núcleo que llevaba este proceso de la muerte de una manera, pero ahora ha cambiado completamente. Sí, sí, y como mencionaba con respuesta a esa pregunta, por eso es que en investigaciones arqueológicas Ajá. el proceso arqueológico es cuidadoso, sistemático, científico, porque nos va a ofrecer información más allá de los conceptos en torno a la muerte, nos va a ofrecer información sobre la dinámica social de esos pueblos en la antigüedad. Es lo mismo cuando pues yo he tenido oportunidad de estar en sitios arqueológicos de 3.000 años, ¿no? Antes de Cristo, Ajá. excavar, pues vamos a tener una información dentro de eso, las creencias en torno a la muerte, pero también como antropólogo forense, en una escena del crimen, pues nos va a ayudar toda esa información recuperada científicamente a hacer reconstrucción de esos hechos. ¿Y se puede alcanzar una reconstrucción hasta qué nivel? Bueno, siempre tenemos también que ser honestos, Ajá. hay unas limitaciones, Ajá. muchas veces esas limitaciones van con la tecnología, qué tipo de tecnología que tenemos. Yo siempre doy un ejemplo Ajá. que es como ir abriendo una persiana, ¿no? Una Poquito a ventana, poco. poquito a poco se va abriendo, ¿no? Viendo. Siempre va a estar a mitad. Sí. No vamos a pretender, ¿no?, que vamos a hacer una reconstrucción total, pero sí unos acercamientos a esa dinámica. Lo suficiente bueno como para y Claro. completo para entender muchísimo del funcionamiento de la sociedad. Esto ha evolucionado, por ejemplo, como estaba comentando hace un ratito, en los 70 las personas, el duelo con la ropa negra por varios meses, se sacaban fotos incluso de los familiares al frente del féretro, se velaba la gente dentro de la casa. Hoy día, hasta, con mucho respeto, hasta muertos parados tenemos en ese sentido. Bueno, sí, en el 2008 tuvimos en Puerto Rico el primer velatorio de pie, que fue Ángel Luis Pantoja, un joven del residencial del Quintana, en Atorrey, y él, lo que él quería era, según mencionaba su familia en una entrevista en un medio de comunicación, es que él quería hacer historia y perpetuarse en su comunidad y perpetuarse también, enviarle un mensaje a las personas que lo iban a acribillar porque él sabía que iba a morir. Ahora, ay Dios mío, eso se rompe con todas las tradiciones y todos los protocolos, se formó el escándalo. Así muchas personas lo ven. Hay otros que dicen, pues mira, fue su último deseo. Es como una manera de mitigar un tanto el dolor. Bueno, en el caso de Puerto Rico podría ser que haya roto con la tradición, pero en Puerto Rico tenemos también otros tipos de velatorios que no son tradicionales, como fue en un momento dado el baquiné. Ajá, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. El baquiné, ¿cómo era el baquiné? Para que la gente tenga idea. El baquiné eran velatorios de niños principalmente, en sectores marginados en aquel momento para la época española. Ajá. Y se hacían con grandes fiestas y grandes verbenas con la comunidad de alrededor, y era una celebración para la persona que cruzaba el cielo. O sea, en ese sentido se hacían, era una fiesta en cierta forma. No, es que lo que y vemos era Ajá. entierros particulares, eran a niños. A Este niños. es el concepto de el angelito. El angelito. Que eso lo hemos Ah, que documentado. intercede, porque ese angelito intercede por nosotros allá arriba, Y lo sí. hemos documentado Y va directo al cielo, arqueológicamente sí. en cementerios atrios, son cementerios que antiguamente, antes del siglo XIX, pues la costumbre de enterrar dentro de las iglesias y alrededor de las iglesias de Ajá. los pueblos. Y hemos documentado, ¿no?, esta imposición, en eso que hablábamos ahorita, ¿qué información saca? Hemos tenido lugares donde tenemos niños de ciertas edades que están colocados, la posición anatómica diferente a niños de 6, 7 años. Y esto es en referencia a que esos niños de edad temprana, de meses, recién bautizados, morían y se le daba la posición anatómica que se le daba en aquel momento solo a los curas, a la gente del clero. ¿Por qué? Porque eran morían sin pecado los niños, y era el concepto del angelito. Mientras que ya tenían 6, 7 años, pues los colocaban como el resto de las personas. Ese comportamiento lo podemos observar. Adelante. Pero fíjate que también el asunto de los niños, bien interesante, que en el periodo español, ¿verdad? Si ese niño no era bautizado, no lo podían enterrar en el cementerio. Mire qué dato, Porque mire qué dato era interesante. un lugar sagrado. Ujú. ¿Ok? No es casualidad que en muchas ocasiones Murió Moro, como decían. las familias campesinas trataban de lo más pronto posible bautizar ese niño o niña, ¿verdad? Por eso que a veces todavía hay la tradición de tener 2 padrinos, 2 madrinas, ¿verdad? Porque era ir al río, bautizarlo por el temor de que no podían ser enterrados en el lugar sagrado, ¿verdad?, del cementerio. Por eso, porque había esa idea que ya la Iglesia Católica eliminó, que es el concepto de un limbo,
que iban esos niños. Dato interesante es el hecho que usted mencionó la Iglesia Católica y precisamente ese otro aspecto religioso influye muchísimo en la manera en que son sepultadas las personas que son enterradas o cómo se hace el velorio. Estaban hasta las lloronas. Que eso, eso se mencionaba muchísimo aquí, las lloronas, que eras que las traía precisamente para eso. O sea, en muchos aspectos, sobre ese particular. Hoy día, lo que vemos y lo que estamos haciendo como sociedad, ¿qué cambios has notado? ¿Qué representa? Las camisetas, la forma de embalsamar. ¿Qué representa en aspectos sociológicos? ¿Qué demostración da de nosotros como sociedad? Bueno, a mi entender, creo que estos tipos de velatorios, los recordatorios con las camisetas, los stickers en los carros y demás, lo que buscan es perpetuar a la persona fenecida, perpetuarla en la vida social, porque hay dos tipos de muerte. Está la muerte biológica y está la muerte social. Que la muerte social puede ser una persona que esté viva y que quiera, pero que está aislada de la sociedad y la comunidad completa no la recuerda o trata de no recordarla. Estas personas, a través de las camisetas, a través de otro tipo de recordatorio, a través de este velatorio diferente, lo que tratan es de perpetuarse en la sociedad y en el caso de algunos velatorios como fue el muerto parado y el muerto en motora y otros muertos que han venido después, tienen el elemento común, que son velatorios que vienen de unos sectores que históricamente han estado marginados. Y su forma de salir de la marginalidad han sido estos velatorios. Y es una forma de hacerse sentir. Es una forma de hacerse sentir y tener por lo menos un minuto de fama con estos velatorios y esta foto y este recuerdo que se queda como un monumento similar a lo que fueron las pirámides egipcias, que tienen el cuerpo con todos sus objetos más valiosos. O sea, para finalizar, que nos quedan ya prácticamente segundos, todos estos estudios, todas estas investigaciones nos dejan ver y dejarán ver en un futuro lo que éramos en ese momento como sociedad, como pueblo y como gente. Exacto. No, y podemos señalar, yo creo que para recapitular, es lo que dentro de la antropotanatología se estudia. No, esa palabra es como complicada, dígame de nuevo cómo es. La antropotanatología, el estudio antropológico de la muerte, y lo significativo de esto es que la antropología lo ve desde una perspectiva holística. ¿Okay? Varios elementos sociales se integran y se dice, ¿no?, que el ser humano es el único ser vivo que entierra, o sea, dispone a sus muertos en diferentes maneras, los venera y los recuerda. Es distintivo como especie, como ser vivo, que establece eso. Y también otros investigadores han señalado que ese paso de la vida a la muerte, lo que observamos en las tumbas cuando excavamos es la persona social. ¿Por qué? Porque no termina, como acaban de señalar, no termina con el hecho de la vida. La cultura sigue después de la muerte. Hasta la muerte. Y ahí se deja ver lo que somos como seres humanos, como gente social. El tema es interesantísimo, pero hay puertas abiertas para una próxima invitación y seguir conversando sobre el particular. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. A regreso, en Récord visita una de las funerarias que más ha dado de qué hablar por su visión única al momento de darle el último adiós a los seres queridos. Aquí donde todo queda en Récord.